se preparara, y por respeto a que ella se preparó e hizo su sermón, pues vamos a dejarle paso para que ella nos comparta la palabra de Dios. Estén con su corazón y sus oídos abiertos para recibir lo que el Señor tiene en esta tarde para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor los guarde, que el Señor sea con ustedes y nuestra hermana con nosotros. Dios les bendiga. Gloria a Dios, amén. Amén. Y a su nombre. ¿Y quién es el que vive, iglesia? Cristo vive, amén. Porque Él vive, usted y yo vivimos. Amén. Pues siempre lo digo y lo diré. Para mí es un privilegio servirle al Señor. Y más que un privilegio, es un compromiso. Porque algo que usted y yo tenemos que tener muy en claro es que desde el momento en que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos comprometemos a servirle a Él. Nos comprometemos a trabajar en su obra, sin importar en el lugar donde estemos. Amén. Y es un gozo y una responsabilidad. Bueno, vamos a orar, colocar este mensaje en las manos del Señor. Yo le invito a usted a que me acompañe en oración y le digamos: amado Dios y Padre Celestial, damos gracias a ti en esta hora de la tarde, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por estar con nosotros. Gracias por permitirnos este tiempo, Señor, un tiempo de refrigerio, de deleite, en el cual queremos conocer más de ti, en el cual queremos atesorar tu palabra, Señor, esa palabra tuya, esa rema, ese logos, Señor, esa palabra profética, Señor, que va a traspasar nuestros corazones y que nos va a formar conforme a tu propósito y a tu diseño, Dios. Hoy te pedimos, Señor, que tomes el control de todo lo que respire en este lugar, que tomes el control de los 4 puntos cardinales, Señor, del oriente, del occidente, del norte y del sur, y que todo lo que no sea tuyo, Señor, tenga que retroceder en el nombre de Jesús, y que sea tu presencia, Jesús, en este lugar, que sea tu poder, Espíritu Santo, visitándonos a nosotros. Visita tu pueblo, Señor, visita tu iglesia, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser esos obreros capaces de ejercer ese llamado que tú nos has dado, Dios. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria sea el Señor. Amados hermanos, puede tomar usted asiento. Yo quiero invitarle a usted en esta hora que me acompañe aquí a la palabra del Señor, al libro de los Reyes. Libro de los Reyes, capítulo 18. Y vamos a leerlo desde el verso 20 en adelante. Libro de los Reyes, capítulo 18, versículo del 20 en adelante. Primer libro de Reyes. Y cuando se me encuentre, puede decir un fuerte amén. Y nos ponemos de pie por respeto a la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor: Elías y los profetas de Baal. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, en pos de él. Y el pueblo no respondía palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenlos pues los bueyes y escoja ellos uno y córtelo en pedazos y póngalo sobre la leña. Pero pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey. Y lo pondré sobre la leña y ningún fuego podrá, pues sobre la leña y ningún fuego podrá pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escojan un buey y prepárenlo vosotros primero, pues que sois los más.
chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se les acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba como arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano, y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra y otra y otra vez. Lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se llenó de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy ¿qué? Tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo, tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. Señor, te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento. Amados hermanos, amadas hermanas, este tema se llama restaurando el altar. ¿Cómo se llama este tema? Restaurando el altar. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra altar? La palabra altar significa volver a su estado original. Podemos mirar a medida de la historia que leíamos, el primer libro de Reyes nos habla a nosotros que el altar de Jehová estaba arruinado, que el altar de Jehová no estaba conforme al fundamento que Dios había puesto de antemano. Ya no estaba conforme a la palabra profética que Dios le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ya directamente el pueblo de Israel se había dividido. Se había dividido el pueblo. Ya habían 2 reinos del narro de historia. Estaba el reino del norte y estaba el reino del sur. Recuerda que cuando Saúl muere, toma posesión del reino David. Al morir David, toma posesión del reino Salomón, su hijo. Pero cuando Salomón muere, directamente toma posesión el hijo de Salomón, que era Roboam. Y déjeme decirle algo muy especial. Roboam no escuchó el consejo que Dios tenía, sino que antes lo que hizo fue oprimir al pueblo más. Lo oprimió de tal manera que el pueblo de Dios tomó la decisión de dividirse. Cuando Dios llama al profeta Elías y le habla directamente y le dice: Elías, es necesario en su cámara, Elías orando, ayunando, Dios le dice: Elías, es el tiempo de ir a restaurar el altar. 10 tribus estaban separadas, habían 2 tribus. 10 tribus se fueron con Jeroboam, 2 tribus quedaron con Roboam, el hijo de Salomón. Pero llega el momento en el cual era tanta la idolatría que había, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se había contaminado tanto a causa de los Baales, porque recuerde directamente que ya Jezabel había establecido un culto a Baal. Y Salomón, al tener tantas mujeres, lo había llevado a que adoraran
Ya no se buscaba, ya no se clamaba al Dios de Elías. Ya no se buscaba ni se clamaba al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora había un país, un reino que estaba dividido. Y le toca a Elías restablecer el altar del Señor. Y la palabra restablecer les decía que significa volver al estado original. Todas dimensiones de experiencias humanas con Dios. Recuperar una situación anterior por parte de una comunidad o de una obra. Se le alude con este término a la organización del pueblo de Israel después de la distribución que supo a través de la cautividad. El pueblo de Israel, cuando empezó a decir, nosotros ya no queremos ir en pos de Dios, queremos tener un rey, déjeme decirle que fue donde empezó el cautiverio. Dios salía con el pueblo de Israel a las batallas. Cuando Dios directamente dirigía al pueblo de Israel, Dios le daba las victorias. Pero cuando el pueblo de Israel quiso estar bajo la monarquía, quiso tener rey, fue donde muchos entraron en cautiverio. Y el cautiverio les colocó un yugo. El pueblo de Dios estaba dividido. Ya no fluía la oración continua. Ya no había una unidad. Ya la promesa que Dios le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ya esa promesa ya no estaba sobre ellos, reposaba directamente. ¿Por qué? Porque había una división. Y déjeme decirle que cuando hay división, hay oposición. Y cuando hay oposición, no está la bendición de Dios, está la misericordia de Dios, pero la bendición de Dios no está. ¿Por qué? Porque el pueblo entró en rebeldía, entró en desobediencia. Y le toca a Elías empezar a restaurar el altar. En el primer libro de Reyes 18, versículo 24, dice directamente. 18:24 dice, el versículo 24 dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo, bien ha dicho. Ellos sabían que el único Dios que podía responder con fuego era el Dios de Jehová, era el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque los ídolos no tienen poder. Jehová tiene el poder. Eso lo dice el Salmo 115. Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, boca tienen pero no hablan, pies tienen pero no andan, manos tienen pero no palpan. Semejantes a ellos son los que lo llevan. ¿Qué podían decir? ¿Qué le iban a responder con fuego? Si un ídolo no tiene ningún poder, solamente el Dios Todopoderoso tenía el poder. Y Elías hace un desafío y le dice, ustedes son 900 profetas, 450 de Baal, 450 de Acera, preparen ustedes el altar, empiecen, maten el buey, hagan el sacrificio, y el Dios que responda, ese es el Dios verdadero. 900 profetas contra uno. Pero Dios no es cantidad, Dios es calidad. Porque muchas veces creemos que cuando habemos cantidad podemos hacer descender el poder de Dios. Y Dios no está llamando cantidad, Dios está llamando calidad. Y la calidad no improvisa, hermanos. Por eso Elías no les improvisó. Elías dijo, yo no me voy a lacerar, yo no voy a desangrarme. Antes le dijo, vayan, traigan agua y mójenlo, porque yo sé en qué Dios he creído. El altar estaba arruinado. ¿Cómo está el altar tuyo? ¿Cómo está el altar
donde ellos iban y hacían los sacrificios. El Monte Carmelo se había convertido en un paganismo, donde directamente iban solamente a hacer sacrificio, pero se les olvidaba que Dios no quiere sacrificio, que Dios quiere obediencia. Porque la obediencia vale más que los sacrificios, hermano. Y ellos creían que con ir a celebrar sacrificios a Baal iban a tener la respuesta. No tenían la respuesta, porque tenían que buscar al Dios Todopoderoso. Tenían que buscar al Alfa y al Omega. Tenían que buscar el principio y el fin de todas las cosas, el cual era Dios. Y por eso Israel estaba en una condición de una inseguridad, porque habían tomado posesiones regias en los cuales los habían llevado a un ecumenismo, a un politeísmo, los habían llevado a la idolatría. Ya la rema del Señor no habitaba en los corazones, ahora habitaban eran los rezos, los cánticos a Baal. Y Dios no quería que ellos le cantaran ni eso, Dios quería que ellos le cantaran y adoraran al Dios Todopoderoso, al que salía con ellos en la victoria en la batalla. A ese era que ellos querían, Dios que le cantaran. ¿A quién usted está adorando? ¿A quién usted está cantando? ¿Sabe? Nos lleva a que nosotros miremos cómo estamos nosotros. ¿Por qué? Porque Jezabel significa no exaltada. Ellos estaban exaltando todo el paganismo que Jezabel les había introducido. Muchas veces decimos, yo ya no voy y cambiamos de religión, pero no cambiamos de fe. Cambiamos de religión y seguimos en la misma, hermano. El que reza, peca y pata. No queremos tener una renovación. Habían salido del cautiverio, tanto físico como espiritual. Dios les había dado libertad y volvieron otra vez a colocarse en el yugo del cautiverio, del libertinaje. Porque eso era lo que Jezabel les había introducido a ellos. Libertinaje. ¿Para qué? Para que no adoraran al Dios Todopoderoso. Para que no adoraran al Santo de Israel. Para que se les olvidaran las maravillas, los prodigios, las señales, los milagros que Dios había hecho con ellos cuando los sacó del cautiverio 430 largos años que estuvieron esclavizados bajo el yugo del faraón. Y muchas veces nosotros creemos que Dios nos saca a nosotros de un yugo y nos quiere meter en la tierra en la cual Dios nos ha prometido, nos quiere meter en las promesas, pero dejamos desviarnos por las Baales, dejamos desviarnos por la carne, dejamos desviarnos por los deseos, dejamos desviarnos por nuestra naturaleza pecaminosa, y es donde terminamos nosotros como los otros profetas rindiéndole culto a Baal y decimos, yo no le adoro a Baal, pero estamos adorando un ídolo. Ellos le estaban adorando un becerro, un ídolo que tenían que a ver si Baal le respondía, pero no le respondió. Elías significa Dios es mi guía. Se estaban dejando guiar el pueblo de Israel, 10 tribus, se estaban dejando guiar por el paganismo, se estaban dejando desviar por aquello que el enemigo les había introducido, que dejasen guiar por el pueblo de Dios, por el Dios Todopoderoso. ¿Cuál es la guía que nosotros tenemos, hermanos? ¿Quién lo está guiando a usted? ¿Quién me está guiando a mí? Y es donde Dios nos confronta a nosotros, porque Elías significa Dios es mi guía o Yahweh es mi Dios. Elías tenía una gran tarea. Y ¿saben? Si hay algo que a nosotros los predicadores nos cuesta, y lo digo con todo respeto, es hablar de un pueblo cuando un pueblo es religioso. Cuando un pueblo no ha entendido que Dios no es religión, que Dios es relación. Porque cuando un pueblo es religioso, amado, siempre va a tener sus perjuicios dentro de su corazón y no va a dejar que la rema, el logo del Señor, traspase con cincel de hierro nuestro corazón. Y sabe que Elías tenía una gran tarea, tenía que enfrentarse a los profetas, tenía que enfrentarse al pueblo de Israel, el pueblo que conocía de
necesario que el poder de Dios descienda. Es necesario que usted y yo entendamos que la palabra que está dentro de nosotros es el arma que Dios va a utilizar para poder conquistar y para poder restaurar. Porque si usted y yo no nos llenamos de la palabra de Dios, no vamos a poder conquistar ni restaurar el altar. Sea físico, sea familiar, sea laboral, sea en el sector donde usted y yo estemos, necesitamos edificar el altar. Necesitamos empezar a restaurar. Necesitamos volver al principio. Pero ¿cómo vamos a volver? Con la bendita y santa palabra del Señor. Porque es el fundamento. Porque no puede haber otro fundamento que no sea Cristo. Porque Cristo es la piedra, es la cabeza de nosotros. Y es por Cristo que usted y yo tenemos que predicar y hablar. Lo primero que Elías hizo fue convocar a todo el pueblo. Hizo un llamado. ¿Sabe que Dios siempre va a hacer un llamado donde usted y yo vayamos? Dios va a utilizar personas para que nos hablen. Dios va a empezar a decirte, venga, que con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongo tu misericordia. Dios habla de dos veces, amado, de dos formas, dice mi Biblia, y yo sé que la suya también habla. Primeramente nos habló a través de los profetas, Dios nos habla a través de Jesucristo, que es la palabra. Y muchas están esperando el llamado del Señor. Y Jesús hace tiempo nos está llamando, está diciendo, restaura el altar, restaura tu vida, restaura tu casa, restaura tu familia. Métete en cintura, busca el rostro de Dios. Pero a nosotros nos entra por un oído y nos sale por el otro. Así le pasó al pueblo. No querían restaurar el altar. Y llega el momento en el cual Dios tuvo que hacer un acto profético. Los profetas hacían los actos proféticos. Cada que el pueblo de Dios veía que llegaba el profeta y hacía un acto y empezaba a hacer algo, un sacrificio, el pueblo decía, amárrese el duro, apriétese en los cinturones, que lo que viene es el lobo, lo que viene es la rema de Jehová. Va a venir una palabra que nos va a cortar, pero a como nos corta nos va a sanar. Elías estaba ahí. Y lo primero que Elías hizo fue convocar al pueblo. Elías se para frente a la multitud y convoca al pueblo. Y cuando los convoca, los desafía. Convoca al pueblo a que vengan, a que se unan, a que restauren cada uno el altar de una forma simbólica. Hoy Dios está haciendo una convocación. Hoy Dios nos está hablando, amados, y nos está diciendo, es tiempo de que empieces a restaurar tu altar. Es tiempo en el cual empieces tú a edificar. Es tiempo en el cual empieces tú a volver al principio, al origen. ¿Y sabe qué hizo Elías? Tomó 12 piedras. 12 piedras tomó Elías. ¿Por qué tomó 12 piedras? Si tenía que tomar escasamente 2. Porque Elías estaba en Judá. Elías estaba ubicado en Judá, donde se habían quedado 2 tribus. Entonces, si yo voy a restaurar, restauro con lo que tengo, decimos nosotros, en nuestra matemática. Pero como la matemática de Dios sobrepasa tu intelecto y mi intelecto, Dios le dijo a Elías, vas a traer 12 piedras. Y tal vez Elías le decía, Señor, yo que voy a traer 12 piedras y aquí nomás hay 2 tribus. Y Dios le dijo, Elías, trae 12 piedras. Y fueron 12 piedras las que él colocó. Una piedra representando cada tribu. Porque Dios no hace acepción de personas. Y lo estudiábamos en la mañana en la escuela bíblica, cuando hablábamos en Romanos, que Dios nos predestinó. Y Dios nos predestinó con un propósito. Y sabe que Elías colocó 12 piedras allí y empezó Elías a colocar, y tal vez muchos se burlaban, como muchos se pueden burlar cuando escuchan una predicación, como muchos se pueden burlar cuando dicen, ¡ay, véalo! Pero Elías estaba haciendo lo que Dios le dijo que hiciera, y a través de esa obediencia Dios lo respaldó. Tú y yo estamos haciendo lo que Dios dice que hagamos. Queremos ver el respaldo de Dios, pero estamos haciendo lo que Dios nos dice que hagamos.
¿cierto? Y Elías convocó 12 tribus, 12 piedras. Las 12 piedras representan que tenía que ordenar el altar, que tenía que representar, las 12 piedras representan el gobierno y la autoridad divina de Dios, porque Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque Dios es el Alfa y es la Omega, es el único Dios, el único al cual usted y yo tenemos que hacerle reverencia, el único al cual usted y yo tenemos que doblar nuestras rodillas, el único al cual nosotros tenemos que llorarle, es a Él. Él es el Rey de Reyes. Y le dijo, yo tengo un pueblo y voy a establecer mi reino. Y ¿sabe? Algo que me llamaba la atención es que estamos en el mes 12. Y yo decía, Padre de la gloria, ¿en qué me vas a meter tú a mí? Número 12 es reino, gobierno de Dios. Dios quiere antes que terminemos nosotros este año establecer su reino y su gobierno en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros, hermano. 12 piedras representan el orden, representan el gobierno de Dios, representan la autoridad divina, representan la esperanza, representan un nuevo tiempo que Dios permite comenzar, un nuevo comienzo. Dios no quiere que tú recibas el año 2023 siendo lo mismo. Dios no quiere que usted y yo recibamos el año 23 diciendo, siguiendo el adagio que dice, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Dios quiere que usted y yo vivamos, iniciemos un año 2023 con el gobierno, con el señorío, que si le decimos a Dios papá, es porque Él es nuestro Padre. Si le decimos a Dios Rey, es porque Él es el Rey. Si le decimos al Señor mi amado, es porque Él es nuestro amado. Amén. Que nos metamos en el orden de Dios. Porque Dios no quiere ruedas sueltas, hermano. Porque Dios todo es un Dios de orden. Y Dios quiere que usted y yo entendamos, amado, que Elías, eso que Elías estaba haciendo, para muchos tal vez era burla, pero para Dios tenía un significado poderoso. Porque lo que usted y yo creemos que es burla, para Dios tiene poder. Y poder sobrenatural, hermano. Elías tomó 12 piedras para restaurar y ordenar el altar, con el fin de testificar como Josué lo hizo. ¿Sabe? El libro de Josué, capítulo 4, versículo 9, dice directamente, Josué capítulo 4, versículo 9, dice, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán. ¿Y sabe? El Jordán representa desierto. El Jordán representa tiempo difícil. El Jordán representa adversidad. El Jordán representa prueba. Ellos tenían que pasar el Jordán. Y Dios le dice a Josué, dile a los sacerdotes que coloquen 12 piedras en un río. ¿Y será que en el río no hay piedras? Porque Dios hace cosas ilógicas. Dios va a hacer cosas que usted y yo no entendemos, hermano. Pero como nosotros no nos llamó Dios a entenderlo, sino a obedecerlo. Así nos duela, hermano. Así hayan 2 amén nomás. Amén. Dios no nos llamó a nosotros a entenderlo. Si usted y yo creemos que vamos a entender a Dios, déjeme decirle algo. No soy profeta, pero lo profetizo. Morimos locos. A Dios hay que obedecerlo. En un río, si en un río que hay piedras, y Dios le dice, mete 12 piedras, coge 12 piedras, era porque Dios quería establecer el orden. Dios le estaba diciendo a Josué, en medio del desierto que vas a pasar, yo voy a colocar mi orden. Y eso es lo que Dios nos quiere decir a nosotros. No importa el desierto que estemos pasando, cuando el fundamento es Cristo, Dios va a colocar su orden en medio de nosotros. Amén. Dios va a colocar su orden. Y dice Josué capítulo 4, versículo 9, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en un lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto hasta hoy. Allí, ha estado allí hasta hoy. Y si usted lee esto mañana, le va a decir hasta hoy, porque la Biblia no pasa de moda.
O sea que si usted piensa que las promesas que habían aquí, las ordenanzas, los mandamientos, los estatutos que hay en el Antiguo Testamento ya pasaron, déjeme decirle una nueva. Y cójame el tronco en una uña. No han pasado de moda. Están presentes. Están vivas y son para hoy. Son para hoy. Por eso necesitaba restaurar el altar. Porque la promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, nosotros hoy en día la reclamamos y decimos: Señor, tú le dijiste a Abraham, a Isaac y a Jacob, que en ti serían benditas todas las familias de la tierra. Pero entonces cogemos unas promesas y las reclamamos en este tiempo y otras no. No, hermano. En Dios no hay sombra de variación. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y ahí estaban las 12 piedras. Dios le dijo desde el principio que yo creé el mundo, quise establecer mi orden y ustedes se han desviado, pero yo por misericordia y por amor a mí mismo, porque es un pacto que Dios hizo con él mismo. Dios no pactó con ningún hombre, Dios hizo un pacto con él mismo, porque él era el único que lo podía cumplir. Entonces dijo: vuelve Elías, yo me acuerdo de la promesa que hice y juré por mí mismo, coge las 12 piedras porque voy a restaurar. Porque Dios quiere restaurar los altares, hermano. Porque Dios quiere restaurar las familias. Las 12 piedras testificaban el orden que Dios quiere hacer en cada hombre, en cada tribu, en cada mujer. Tiene un significado espiritual. Cada tribu de esas que representaban las piedras, cada tribu tenía un significado espiritual. Elías cogió la piedra y dijo: esta piedra que voy a poner ahora va por la tribu de Benjamín. ¿Y sabe qué significa Benjamín? Tristeza. Porque el pueblo anda triste. ¿Y por qué el pueblo anda triste? Si la palabra del Señor dice: el gozo de Jehová es mi fortaleza, pero no lo creían. Muchas veces nosotros como pueblo de Dios tenemos una tristeza. Y te miran los ojos y dicen: los ojos son el reflejo del alma, hermano. Como tiene sus ojos, tiene su corazón. No dice la palabra, no lo digo yo. Una tristeza. ¿Pero por qué estás triste? ¿Por qué tenemos que estar tristes? Si hay un corito que dice: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Él. Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo. Lo dice. No puede estar triste. Significa tristeza. ¿Sabe? Dios quería que el pueblo sintiera tristeza por haberse alejado del propósito del Señor. ¿Por qué viene tristeza a nuestras vidas? Para ver si nosotros nos arrepentimos y le decimos: Señor, esto que me está pasando me lo merezco. Pero como tú eres un Dios que tiene misericordia, como tú eres un Dios grande en misericordia, lento para la ira, pero grande en misericordia y en piedad, yo acudo a ti, Señor, para que tú quites esa tristeza y coloques ese gozo. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36 al verso 38. Hechos 2, el que lo encuentre primero tiene oportunidad, hermano, de leerlo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, que quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. O sea, tenían que arrepentirse, ¿cierto? Y arrepentirse, ¿qué significa? Volver al principio, volver al estado original. Dios no quiere remordimientos, porque el remordimiento está lleno el mundo. Y perdónenme, no yendo muy lejos, de remordimiento se va a llenar el infierno. Dios quiere arrepentimiento. Por eso crucificaron a Jesús, el pueblo, nosotros, porque todos los que estaban allí nos representaban a usted y me representaban a mí. Crucifícalo, y luego sintieron remordimiento, y Pedro les dice en la primera
cuando Cristo llega, se va la tristeza y llega la alegría. Y llega la alegría, amados. La segunda piedra que Elías colocó fue la de Rubén. Elías cogió y dijo, voy a colocar esta otra piedra. Y tal vez los profetas de Baal por allá lo miraban y decían, ay, estás de loco colocando piedras. Y Elías decía, Señor, me están llamando loco. Y Dios le decía, no, Elías, te están llamando loco, pero yo te llamo a ti diciendo, coloca la otra piedra. Obedece. La otra piedra significa mirar la necesidad. Dios estaba mirando la necesidad que había en medio del pueblo de Israel. Habían 12 tribus ahí, pero los otros 10 estaban por allá en el sur. Estaban por allá en Jerusalén. Y Dios le dijo, de allá lo voy a traer también. No importa en el lugar donde usted y yo estemos. Si Dios ha colocado la mirada en nosotros, de donde usted y yo estemos, de allá el Señor nos va a traer. Por las buenas o por las buenas. Pero es mejor que obedezcamos por las buenas. Por eso Elías hizo un llamado. Convocó un llamado primero. Le dijo, vengan, obedezcan. Mirad la necesidad. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, mas la carne es fuerte. Débil. Débil. ¿Sabe que nuestra carne es débil? Nuestra carne no va a querer buscar de Dios. Nuestra carne no va a querer ayunar. Nuestra carne no va a querer restaurar el altar. Nuestra carne no va a querer pedir perdón. Nuestra carne no va a querer buscar, dice, doblar nuestra rodilla y decirle, Señor, ayúdame. Ellos preferían ir a cantarle a Baal que humillarse ante el Dios Todopoderoso. Y muchas veces nosotros estamos así. Cambiamos nomás es de religión, pero no cambiamos de fe, hermano. Porque tenemos 80 años en el Evangelio y seguimos todavía haciendo lo mismo. Y Dios no quiere eso. Y coloca la otra piedra. La otra piedra viene por la tribu de Simeón. La tribu de Simeón representa la oración. Dios le dijo, bueno, Elías, ya van 3 piedras, esta, vas a empezar a orar. Mientras ellos allá le están clamando a su Dios, tú vas a empezar a decir, Señor, prepara este escenario. Cuando usted y yo lleguemos aquí, empecemos a orar y decirle, Señor, prepara este escenario para que tu fuego, tu poder descienda, para que el que no se ha convertido se convierta, para que el que no cree, crea, para el que está enfermo salga sano, para el que tiene problemas salga libre. Elías empezó a preparar el altar con la tercera piedra, que era la oración. Y ahí mismo, Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, mas la carne está enferma. Muchas veces usted no quiere orar porque su carne está enferma. Y no porque esté enfermo físicamente, sino porque estamos enfermos espiritualmente. Porque podemos decir, es que a mí no me duele ni una muela. Pero ¿cómo está tu espíritu delante de la presencia del Señor? ¿Cómo estamos nosotros? Colocó una cuarta piedra, la piedra por la tribu de ¿qué? De Gad, que significa bienestar. Porque Dios quería el bienestar que el pueblo de Israel tuviera. Porque es que Dios no quiere un pueblo dividido, hermano. Un pueblo dividido no prospera. Ese es el plan de Satanás, venir a dividir. Y Satanás no va a dividir trayendo gente de afuera. Satanás va a dividir utilizando a los mismos de adentro. Amén. Y dice que venía a traer la piedra, quería colocar bienestar, el cuidado de la obra del Señor, sus preceptos. Deuteronomios capítulo 6, versículo 1, ¿quién lo encuentra? Y Romanos capítulo 12, versículo 11. Vengan, ayúdenme a predicar, hermanos, que hoy estoy un poquito difónica. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Mire, Dios les dio unas señales y unos mandamientos. Cuando salieron de ¿dónde? De Egipto. El Pentateuco. Deuteronomios, la quinta ley. Dios les había entregado, ya les estaba entregando la quinta ley. Y les estaba diciendo, no se hagan ídolos. No entren en el politeísmo.
No sigan una religión más, tengan una relación. Todo eso Dios le venía hablando, pero el pueblo de Israel se le olvidó. Y Romanos capítulo 12, versículo 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor en el cuidado. Y resalta, no perezosos. ¿Por qué? Porque ¿por qué nuestro altar, amados, necesitamos volverlo a edificar? Porque la pereza la hemos dejado meter en nuestro corazón. Nos da pereza para ayunar, nos da pereza para orar, nos da pereza para leer la palabra, nos da pereza para venir a la escuela bíblica, nos da pereza para cantar, nos da pereza para todo, hermano. Para las cosas espirituales tenemos pereza, pero para lo demás. Y Dios necesitaba, porque eran los principios que Dios le había entregado al pueblo de antemano. Eran principios que el pueblo de Dios ya tenía. Y los tenía, ¿por qué? Dios a través de Moisés ya se los había dado, pero ellos se habían olvidado. ¿Sabe? Colocó una quinta piedra representando la tribu de Dan. La tribu de Dan es la justicia. Hablábamos hoy en la mañana de justicia. Y le decía, ¿usted quiere aprender la justicia de Dios? Léase Romanos 5. ¿Usted quiere aprender la doctrina de Dios? En el Nuevo Testamento léase las epístolas paulinas. Especialmente la carta a los romanos. Dios les hablaba de una forma. ¿Por qué? Porque es que los romanos se creían dioses. Se creían la cuarta Coca-Cola del desierto. Pero Dios les dice a ellos, no, ustedes tienen que entrar en mi justicia. Usted y yo no nos vamos a justificar por nuestra propia cuenta, amado. El profeta Isaías dice, tu justicia y mi justicia ante Dios es trapo de inmundicia. Nos justificamos es por Cristo. Y para que tu altar y mi altar esté restaurado, tiene que estar Cristo en medio, amado. Porque si Cristo no está, no hay altar restaurado. Necesitamos de entrar en Cristo. Mira, coloca otra piedra en la cual se llama la tribu de Aser, que significa la felicidad. Antes de llegar a la felicidad, Dios empieza a tratar al pueblo, porque nosotros queremos estar del pesebre subir a la gloria. Y déjeme decirle que todos no vamos a subir del pesebre a la gloria, tenemos que pasar la cruz. Tenemos que pasar procesos y a ninguno nos gusta. Dios le dijo al profeta Osea, es necesario que te lleve en el desierto. Por amor a ti te voy a meter en el desierto para poder mostrar mi misericordia. Pero nosotros no queremos eso. Y el pueblo de Israel quería estar detrás de los ídolos por no tener un compromiso. Por no tener un compromiso con el Señor. Y así estamos muchos. No queremos un compromiso. Y Dios quiere hombres y mujeres que nos comprometamos a servirle a Él, que nos comprometamos a buscarlo, que nos gastemos por Él, hermano. Pero queremos privilegios, y sin compromiso no hay privilegio, hermano, ni aquí ni en Pekín. Necesitamos comprometernos con el Señor. Y ahí estaba esa tribu. ¿Quiere la felicidad? Comprométase con Dios. ¿Quiere ver tiempos buenos? Comprométase con Dios. ¿Quiere tener bendición en su casa, en su familia, en su hogar? Comprométase con Dios. Amén. Esa es la llave, esa es la solución. ¿Quiere que su vida espiritual crezca y que usted vaya de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria? Comprométase con Dios. Comprometámonos, dice el papelito, con Dios. Necesitamos comprometernos con Él. Coloca otra tribu, otra piedra, por la tribu de Leví. Y usted me dirá, pero ¿por qué los Leví? Si los Leví son sacerdotes, sí, pero recuerden que los sacerdotes no tenían heredad. Ellos no tenían heredad. Ellos hacían parte de una tribu, pero no tenían heredad. Ellos estaban al servicio. Y Dios quiere en este tiempo que usted y yo no estamos en nuestra tierra, pero que entendamos que somos esos sacerdotes, que tenemos que estar al servicio de la obra del Señor. Necesitamos eso, hermano. Y por eso coloca la tribu de Leví requiere ¿qué? Unidad. Y muchas veces leemos el Salmo cuando dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. Y
Pero Dios quiere esa unidad, no solamente de labios, sino en todo. Amén. La unidad, hermano, la unidad, el rendimiento de los dones, de los talentos, es el rendimiento que Dios quiere que darnos a nosotros a través de su fortaleza. ¿Sabe? Porque Eclesiastés capítulo 4, versículo 12 dice que el cordón de 3 doblez nadie lo rompe. Eso lo dice Eclesiastés. Cordón de 3 doblez nadie lo rompe. ¿Usted quiere ver la victoria? Meta a Cristo en el medio. Queremos ver la victoria cada uno de nosotros, que Cristo esté allí, que Cristo no esté afuera. ¿Por qué? Porque el restaurar el altar, la adoración no estaba para Dios. Entonces por eso Dios le dice a Elías, vamos a restaurar ese altar. Porque yo quiero que mi fuego descienda, yo quiero que mi gloria descienda, amados y amadas. Algo que yo tengo muy en claro es que Dios no va a compartir su gloria con nadie. Él quiere que o todo para Él o nada. Él quiere que nosotros no seamos medias tintas, ni cristianos de la secreta. Él quiere que usted y yo, si decimos ser de Dios, servirle a Dios, mostremos a ese Dios, amado. Amén. Pero muchas veces la iglesia de Cristo está por ahí escondida. Y solamente saben los hermanos que se congregan que es cristiano, porque afuera nadie lo conoce. Y Dios quería eso, traer una unidad. Los de afuera se están perdiendo, hermano. Pero ¿sabe por qué? Porque usted y yo tal vez no tenemos la valentía, o perdónenme la expresión, a los colombianos, la verdadera de salir a predicar la palabra. Y necesitamos salir. Amén. Porque queremos ver el altar restaurado, hay que empezar a restaurar afuera. Porque los de afuera hacen parte del pueblo de Dios. Hacen parte de la iglesia. Recuerde lo que dice la palabra del Señor: donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia. Su gracia. Coloca otra piedra, la por Zabulón, que significa la morada, el refugio. ¿Sabe que es muy bueno cuando usted y yo venimos aquí a la iglesia? Nos sentimos refugiados, nos sentimos en una fortaleza, porque es que, yo creo que hay 4 seres vivientes aquí alrededor. Yo creo que están los ángeles con espadas desenvainadas de fuego. Yo creo que el Espíritu de Dios se pasea de norte a sur. Pero afuera, Dios no quiere que usted solamente lo sienta aquí. Dios quiere que donde usted y yo vayamos, sintamos ese refugio. Porque dice la palabra que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, ¿en medio de qué? De la tribulación. Por eso dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 32, versículo 1. Isaías capítulo 32. Sí, hermana, si me hace favor. He aquí que para justicia reina un rey y príncipes presidirán en juicio. ¿Y el 2? Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Mire, dice: he aquí que para justicia reinará un rey. ¿Y sabe que Cristo quiere reinar para justicia? Pero para poder reinar tiene que tener un lugar donde morar. ¿Sabe? Secularmente se dice el 24 de diciembre nace Jesús. Y creemos que solamente Jesús nace el 24 de diciembre. Jesús nace todos los días cuando nosotros predicamos de Cristo en cada corazón diferente. Él quiere nacer todos los días y quiere reinar para la justicia. Y quiere que esa promesa de Isaías se cumpla. Y será que el varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. En medio de los problemas, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, Cristo quiere ser nuestro refugio. Por eso déjeme decirle que el profeta Elías tuvo que levantar una piedra por la tribu de Zabulón. Tuvo que levantar una piedra por la tribu de Isaacar, que viene la recompensa. Y sabe que la recompensa viene cuando usted y yo entendemos que estamos unidos a Cristo. Cuando Cristo está en medio de nuestra vida es donde vemos la recompensa.
Porque Dios no quiere que usted y yo vivamos de la misericordia. Dios quiere que usted y yo vivamos de la bendición. La bendición y la misericordia son dos cosas diferentes. La misericordia es nueva. Dice que Dios saca su sol para buenos y malos, justos e injustos. Misericordia. Pero la bendición es para sus hijos. Y es donde nosotros tenemos que mirar. Dios quería bendecir al pueblo de Israel, el primogénito de Dios, pero no el unigénito. Es el primogénito, el primer pueblo de Dios. Dios lo quería bendecir. Pero déjeme decirle que esas 12 piedras no representaban solamente el pueblo de Israel. Esas 12 piedras representaban a los 12 apóstoles, la iglesia nuevo testamentaria, en la cual nuestro fundamento es Cristo. Porque dice la palabra del Señor que nos fundamentemos sobre el principio de la palabra de los apóstoles y las profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Eso lo dice la palabra, o sea que nos estaba restaurando a nosotros. Dios estaba restaurándonos a nosotros ahí también. ¿Sabe que colocó una piedra por el pueblo de Talí? ¿Qué significa lucha? Porque muchas veces nosotros mantenemos en la lucha y Dios no quiere que peleemos nosotros. Dios quiere pelear por Él, por nosotros. ¿Y cómo está el hermano en la lucha? En la lucha, hermano, 80 años en la lucha y todavía seguimos en la lucha. Necesitamos dejar que Dios restaure el altar, porque dice eso 14:14, y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estaréis tranquilos, serenos, confiando. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él tendrá que huir. Y es donde las luchas se nos van a quitar, cuando usted y yo nos sometemos a Dios. Porque muchas veces Satanás nos está pidiendo como trigo para zarandearnos, hermano. Pero hay alguien que está orando por usted y por mí, que se llama Cristo. Y para que esa protección se manifieste en nosotros, restauremos ese altar con el Señor. Coloca una última piedra, una piedra por Josué. Josué significa añadir esperanza y conquistar. No solamente Dios le estaba diciendo a Elías, ya van 11 piedras, venga, aquí pongamos a Josué. ¿Sabe por qué? A Josué, porque representa a dos tribus, la mitad de Benjamín y la mitad de Manasés. La representaba, o sea, colocó 2 piedras por una. Entonces le dice, vamos a añadir esperanza. Porque cuando usted y yo sentimos que las fuerzas se acaban, dice Cristo que Él es la esperanza. Dice Cristo que confiemos en Él. Dice Cristo queremos ver la victoria. Necesitamos caminar conforme a su palabra. Isaías capítulo 54 versículo 2 dice: ensancha el sitio de tu tienda y alarga las cortinas de tus estacas. Queremos ver la gloria de Dios, un altar restaurado. Ensanchémonos. Empieza a orar. Empieza a avivar, empieza a fortalecerte. Las 12 tribus representaban al pueblo de Israel, representan a la iglesia nuevo testamentaria. Pero Él no solamente colocó 12 tribus, Él colocó la leña. La leña representa lo corruptible suyo y lo corruptible mío, el pecado, nuestro cuerpo. Dice Romanos que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios. Restaurar un altar es que usted bendice, decirle: Señor, mira mi pecado, Señor, mira cómo yo estoy, Señor, mira la inmundicia que yo tengo, Señor. Hoy yo lo pongo en el altar de bronce, que la carne se chamusque. Amén. Amén. Que esta carne se chamusque, pero nosotros no queremos que la carne se nos chamusque, hermano. Y por eso nos enojamos cuando viene la palabra. Y por eso nos incomodamos cuando nos dicen que tenemos que cambiar. Y por eso renegamos y queremos arrancar las hojas. Así usted arranque las hojas de la Biblia. Si Dios quiere que su carne se chamusque, se va a chamuscar. Porque dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Esas tribus tenían que volver a restaurar el altar que habían perdido. Tenemos que restaurar el altar, hermano. Y sobre todo les hace una matemática, les dice: venga, hagan una zanja. A los de Baal no le echaron agua, pero al de Elías sí. Y traigan cántaros de agua. Y traigan cántaros de agua 3 veces, 4 cántaros de agua. Y yo creo que fue donde venían cansados. Y le decían: Elías, usted está loco. Y Elías decía: sí, yo estoy loco por Cristo. Y echaban el agua. Y Elías después dice: vamos a orar. Y voy a orar y le dice: Señor, respóndeme, Jehová, respóndeme. Uy,
Yo digo, hermano, ¿usted se imagina cómo sería la comunión de ese hombre con el Señor? Le dijo, Señor, respóndeme. Yo creo que no había terminado de decir, respóndeme cuando el fuego descendió y consumió el holocausto. Porque Dios cuando desciende, amado, consume. Quita todo heno, quita toda madera, quita toda hojarasca, quita todo, amado. Coge nuestro corazón y lo circuncida. Ya no físicamente como quieren hacer los judaizantes, llevar al pueblo que se circuncide, sino espiritualmente con la palabra. Esa es la única forma que nuestro altar se restaura. Cuando la palabra, el logo, la rema del Señor está. Y dice que el buey lo puso en trocitos. Y tal vez le dijeron, Elías, pero ¿por qué colocaste esas 12 tribus? Si nomás aquí nomás haremos 2, como decimos nosotros. Ay, hermano, pero es que usted porque tiene esa visión, porque extiende todas las sillas y nomás vienen 2 pelagatos. No, hermano, ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a ver como Dios mira. Porque por esas puertas van a entrar todos los que Dios quiere para este lugar. Porque cuando nosotros llegamos aquí le tenemos que decir, Señor, que por esta puerta entre la descarriada, entre el descarriado, entre el que está cojeando, entre el que está por allá en la inmundicia, Señor, y que cuando salga no salga un mendigo, sino que salga un príncipe. Y las otras tribus estaban por allá, se habían desviado. Y dice Dios que trajo unidad de nuevo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermano. Tal vez usted dice, yo no pinto en el camino del Señor. Y yo le voy a decir a usted, usted hace parte de las tribus de Cristo. Tal vez usted dice, no, pero es que yo no vengo de la tribu de Leví, ni de Neftalí, ni de Zabulón, ni de Dan, ni de Asaf. No importa, pero viene de la mejor tribu, de Cristo. Y si estamos en Cristo, dice la palabra del Señor, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. Restaurar un altar cuesta. A nosotros nos cuesta. Porque a Jesús le costó. Déjeme decirle que usted y yo no estamos aquí sentados por balde. Costamos precio de sangre. Y preciosa sangre. Pero allí en la cruz, Jesús estaba restaurando el altar. Jesús nos estaba dando la oportunidad que se cumpliera Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Más a los que le recibimos, que es donde entra usted y yo, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Tenemos potestad de ser llamados hijos de Dios, sí, pero no pisoteemos la sangre de Cristo. Déjeme decirle algo, Jesús no va a ir a la cruz 2 veces por usted y por mí. Jesús ya por una vez y para siempre. Él viene, sí, Él viene por un pueblo, Él